Shalom Alejem, bienvenidos a todos los que están presentes y los que están viendo por Zoom, o los que van a ver más adelante en, eh, en YouTube. Vamos a comenzar con otro episodio más de este taller del amor. Y quería comenzar primero con algo de lo que hablamos la semana pasada. Porque bueno, justo la semana pasada, eh, Milka expresó o hizo una pregunta en ese momento que fue muy importante, creo yo, muy valiosa la pregunta porque expresó parte de lo que muchos de nosotros, por lo menos alguna parte de nosotros, pensaba y a lo mejor lo que producía cierta incomodidad por las cosas que se mencionaron en la clase anterior o el enfoque que se tenía en la clase anterior que pocos a lo mejor pudieron expresarlo de una manera u otra. Y puede ser que incluso sea la razón por la que muchos no se vuelvan a conectar, ¿no? Que es un sentimiento, porque la semana pasada estuvimos hablando mucho acerca de la importancia del amor propio. Hablamos mucho de cómo esa es la fuente principal de la falta de amor en el mundo. O sea, es porque es la fuente principal de amor que tenemos. Como dijimos del Pasuk, Beahavtale reaja kamoja, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, que es como a ti mismo, pero si tú no te sabes amar, ¿cómo vas a poder amar a los demás? Solo podemos dar aquello que tenemos dentro. Entonces, Milka hizo una pregunta y dijo, como que ella sentía, presentía, como que debe ser que es a través del trabajo de las cualidades personales, las midot, que una persona va a llegar al amor. Fue más o menos la manera en la que lo estoy yo parafraseando. Espero que sea justo a la pregunta que hizo. Y por un lado, decir, bueno, una persona tiene que trabajar en sí misma, en sus cualidades personales y de alguna manera esto es lo que la va a hacer llegar al amor. Y estoy teniendo mucho cuidado con las palabras para no causar un rechazo con las palabras, porque justo la manera en la que lo puedes decir es de otra manera. A través de yo trabajar primero en mis cualidades es que yo me hago merecedor de amor. Y cuando lo digo de esa manera, ya no suena tan convincente. O al menos no, o al menos para mí seguro que ya no. Y es lo que quiero tratar de contestar a esa pregunta que me pareció muy importante expresarla y tratar de generar por un lado, no es falso lo que dijo Milka, no es completamente falso porque por un lado cada vez que logramos cosas nuevas, tenemos más confianza en nosotros. Cuando vamos mejorando nuestra personalidad, cuando vamos logrando cosas, ganamos confianza en nosotros mismos, ganamos un poco más de sentimiento positivo hacia nosotros. Sin embargo, esto no debe ser la fuente de nuestro amor. Y esto está basado hasta cierto punto en una de las... y el judaísmo ha sido bastante influenciado también por el capitalismo. En las sociedades capitalistas en las que vivimos, gracias a Dios, no estoy diciendo como que prefiero el comunismo al socialismo, Hasbe Shalom, para nada. Simplemente tampoco el capitalismo necesariamente. Cada uno tiene sus temas que trabajar y obviamente prefiero 100% vivir en una sociedad capitalista que en una socialista. Sin embargo, eh, tiene sus defectos, tiene sus enfermedades que viene junto con la mentalidad, ¿no? Vemos el epítome del capitalismo, pues lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? Con una incapacidad de descansar en general. Y esto es algo que es muy común entre la sociedad americana. Es muy difícil que la gente pueda realmente ponerse a descansar porque sienten que no, una persona vale por su productividad.
El valor de la persona en Estados Unidos, por ejemplo, se mide por qué tan productivo es. Y si una persona es productivo, es más valiosa que una persona que no es productivo y por lo tanto es muy mal visto muchas veces estas personas que viven en la calle y que no tienen casa, es muy mal visto, ¿no? Y es como que no es suerte que tuvieron, no es una mala suerte, son flojos y son personas que por alguna razón siguen aquí, pero realmente es una molestia para la sociedad. Así es como las ve muchas de las personas que están muy metidas en esta percepción capitalista, donde como que tú te tienes que ganar tu espacio en este mundo a través de la productividad. Y esto no es judaísmo, esto no es para nada lo que enseña el judaísmo. El judaísmo no espera que una persona llegue a ser productiva para poder realmente vivir una vida valiosa, para ser valioso. No existe eso. En el judaísmo el valor no depende absolutamente de nada. Perdón. Mm, ok, ya deberías arreglarse. Entonces, en el judaísmo no depende absolutamente de nada nuestro valor. El valor de una persona, incluso una persona que por sus adicciones, por lo que tú quieras, llegó a estar en la calle, llegó a no tener ningún tipo de trabajo, ningún tipo de posesiones, etcétera, esa persona tiene el mismo valor humano que cualquier otra persona. Eso es un concepto muy importante que tenemos que aprender y entender, de que para nosotros el valor es intrínseco. Es justo ese es el meollo del asunto. Para poder llegar, y vamos a leerlo aquí por dentro en el Bayam Darkeja, porque es un concepto que es fundamental entender. El concepto de Ahavá, de amor, dice así: הדרך לזכות לאהוב כל יהודי היא על ידי כניסה לפנימיות. La manera de poder llegar realmente a amar a toda persona es a través de poder realmente introducirte en el pnimiut, en la interioridad de la persona, en lo más profundo de una persona, es ver el interior. Y esto es, דהיינו, מיד כאשר אדם רואה יהודי, יסתכל על החלק הפנימי שבו. Cuando una persona ve a alguien, lo primero que tendría que estar pensando es en la parte interior que él tiene, דהיינו, al nishmato, en su alma, שיהיה חלק אלוה ממעל ממש, que es una parte de Hashem en lo alto, en verdad. Es una parte completamente de Hashem. Dice, "Vayithaber lehob et הנקודה האלוקית שבו". Y la persona tiene que buscar, es amar esa parte divina que hay en él. Lirot שהיהודי הזה הוא חלק מהשכינה הקדושה. Entender que esta persona es parte de la Shekhinah, parte de la revelación divina, parte del Creador mismo, por así decirlo, Kivyahol. Y esto no es poca cosa. Cuando yo logro, y eso es justo todo lo que estábamos tratando de decir la semana anterior, es, no puedes llegar a amar a alguien si no comprendes primero el amor hacia ti. No existe tal cosa. Y también lo podemos ver en la tefilá. Justo también lo escuché en la semana, no me acuerdo ni siquiera en qué clase lo escuché, pero fue justo, o pues lo leí Rabbi Nachman, algo así. Es una enseñanza de Rabbi Nachman de Breslev. Y es que en los Korbanot, en la mañana, decimos frases que uno puede decir como son frases que bajan a la persona, ¿no? Empezamos a decir cosas como, Ma anachnu, ¿qué somos nosotros? En la sección que va antes del rezo matutino, la sección llamada como los Korbanot, aquí tenemos toda esta sección que empezamos a decir cosas como esta, y ahorita se los digo. Eh, y empieza así: Ma anachnu, ma hayenu, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida? Ma hasdenu,
¿qué es nuestra bondad? Masid Kotenu, ¿cuál es nuestra rectitud? Ma Kohenu, ¿qué fuerza tenemos? Ma Kiburatenu, ¿cuál es nuestra fortaleza? Mano Marle Faneja, Donai Elohinu Belohei Avotenu, ¿qué es lo que vamos a decir frente a ti, Hashem? Halo Kol HaGiborim que hay en Lefaneja, todos los fuertes son como nada ante ti. Ve Anshe Hashem que lo hayú, y los hombres de renombre es como si no existieran. Behamim Bibli, Behamim Kibli Mad'a. Y los sabios es como si no tuvieran intelecto. Un morim beoliaskel. Y los entendidos como si no entendiera nada. Ki kol ma'asenu tohu. Porque todas nuestras acciones son vanidad. Dime hayenu hebel lefaneja. Y los días de nuestra vida son hebel, lo que son vanidad frente a ti. Umotar adamina behema ayin que akol havel. ¿Y cuál es el beneficio que tiene la persona por sobre el animal? Porque todo es vano. Entonces, hasta aquí suena un poco deprimente hasta cierto punto. Una persona puede llegar a decir, pues no somos nada. Y hasta cierto punto, esta es una de las paradojas. Todo el mundo genera sus paradojas. El mundo vivimos paradojas constantes. Por ejemplo, ¿cómo sabe? O sea, Hashem sabe todo cuanto pasa. Va a pasar y pasó. Entonces, Hashem, no hay nada que se le escape al conocimiento de Hashem. Pero ahora sí tenemos libre albedrío. Es una paradoja. Y esta es otra paradoja que estamos viendo ahorita. Por un lado, tenemos ese concepto donde ¿qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? La vida de alguno de nosotros, como dice en el Salmo 90, en el Salmo 90, máximo 80 años, 120 años, como dice también en otras fuentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? 120 años pasan como si nada comparado con la línea del tiempo tan grande que tenemos. Y esa pequeñez aparentemente entra en contradicción con todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Sin embargo, no es así. Y justo lo que continúa diciendo el texto es esto. Levad aneshama atehorá, shei atidalet din meheshbon, livnei hisech vodeja. Dice, ¿con excepción de qué? De la neshama, del alma pura, que es más elevada de cualquier juicio y de cualquier cuenta, que frente a tu trono de gloria. Entonces, o más bien podemos traducirlo también como el alma que va a rendir cuentas frente a ti. Nuestra alma es elevada, nuestra alma es pura, nuestra alma es... y aquí continúo, decía, pero nosotros somos tu pueblo, somos hijos de tu pacto, hijos de Abraham vino, que le juraste, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer ese cambio y decir, sí, hay un aspecto de nosotros que es vano, que es muy... Y la palabra Hevel también quiere decir aliento. El aliento, ¿qué es el aliento? El aliento no tiene sustancia, es como que ahorita está y ya se va. No es algo que se mantenga o permanezca. Pero por otro lado, cuando tenemos el aliento de vida, es lo que nos permite vivir. La respiración digamos que como Hashem, la manera en la que Hashem insufló en nosotros, Nishmat Haim, nuestra alma de vida. Y esto es el secreto más profundo que tenemos. Esto es lo que nos hace nos puede llevar a hacernos más elevados que los ángeles mismos. Y el ser humano vive en esta contradicción constante de vivir por un lado en materia, vivir en este mundo bajo, donde hay maldad, donde hay la posibilidad para hacer el mal, donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer el mal, pero hay algo en nosotros que va por encima de todo eso, que se eleva por encima de todo eso, que es nuestra Neshama. La Neshama que es el interior, que es lo que nos une a todos nosotros. Nuestra Neshama que nos conecta con el Creador del Universo. Y eso es lo que estoy pidiendo a todos nosotros ahorita, que nos identifiquemos. Más allá de nuestras cualidades, positivas y negativas, más allá incluso de nuestras acciones, positivas o negativas, más allá de todo eso está nuestra Neshama, porque una de las cosas que expresaba en la otra pasada, creo que también fue Milka, como que esto puede llevar a un egocentrismo, ¿no? Como que la persona, el yo, el yo, el yo, el yo, y lo que expresaba es, sí, la gente puede llegar a sentirlo de esta manera, pero solamente cuando no hemos entendido correctamente el concepto. Porque el concepto, lo que viene a enseñarme realmente, es que yo no soy nada por mí mismo, sino que yo soy una parte del creador del universo. Y esto me permite ser más grande que muchas cosas, pero
eso requiere del vitur, requiere de que yo como una personalidad me anule, pero no me anule completamente, sino me anulo a través de conectarme con ese yo interior que realmente es el creador del universo, que es una parte de Hashem que está dentro de mí. Y es fijarme en esa parte positiva, enfocarme en esa parte elevada, enfocarme en eso que tengo dentro que va más allá de toda la creación. Eso es lo que yo tengo que estar enfocándome. Y eso me lleva a anular mis sentimientos de ego, que el ego justo es el enemigo de este sentimiento positivo de entender, porque el ego se quiere identificar con la historia, el ego se quiere identificar con los logros, con las cosas positivas, incluso con los problemas. El ego le encanta vivir dentro de eso y hacer su identidad a través de todo lo que ha vivido. Y lo que yo le estoy diciendo aquí es, vamos a ir más allá de toda la experiencia, porque todas las experiencias son levushim, son vestimentas, son partes exteriores de la persona, no es la persona misma. Y lo que tenemos que hacer es ir al interior de la persona, ir al interior de nosotros mismos. Y poder llegar realmente a tener, conectarnos con esa parte interior. Y a través de conectarnos con esta parte interior de nosotros, es que nosotros vamos a poder llegar realmente a amarnos y a amar a los demás, porque también me voy a estar enfocando en eso. Em, Entender esto, porque pónganse a pensar en todas las cosas que nos alejan de las demás personas. Y es lo que vamos a hacer. Em, Antes de pasar a esto, un último punto para reforzar todo lo que hemos dicho es regresar a la parte de nosotros que también tenemos adentro, que es nuestro niño interior. Y hay mucha importancia dentro de eso, nuestro niño interior, nuestra inocencia. Tenemos algo dentro de nosotros muy, 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 muy delicado. Y bueno, la manera en la que lo hablamos la semana pasada fue, recuerden a esa persona de ustedes cuando tenían 4 5 7 años de edad. Acuérdense, imaginen, pongan a ese niño o a esa niña de 5 años de edad frente a ustedes. Piensen, ¿qué defectos tenía ese niño o esa niña? ¿Qué problemas tenía ese niño o esa niña? Incluso que realmente viviera en situaciones complicadas. Yo puedo ver completamente luego cuando hay personas en la calle pidiendo dinero con sus niños a un lado, los niños son felices. No importa la situación en la que están viviendo. Tienen momentos donde obviamente van a estar tristes, donde las situaciones, las circunstancias los van a afectar. Pero la vida normalmente de un niño, de una niña de esa edad, es feliz. Juegan, sin importar las circunstancias, la economía, lo que ustedes quieran. Igual están jugando con lo que encuentren, con lo que puedan, llevando su imaginación, creciendo. Y pónganse a pensar en ese niño y esa niña que tienen ahí dentro. En, nuevamente, qué defectos tenían. Y les prometo que no eran perfectos. Les prometo que tenían muchísimos defectos de personalidad, incluso innatos. Y la Torah nos dice así, la Torah nos dice que hay muchas de las cosas de personalidad con las que nacemos. Nacemos con ellas desde que... Y es nuestra prueba. Nuestra prueba en este mundo es poder cambiar esas cualidades negativas con las que nacemos y poder trabajar en ellas. Para eso venimos al mundo. Y las que vamos a generar también. Pero aún así, yo les pregunto, ¿este niño necesita trabajar sus cualidades personales para ser merecedor de amor? La respuesta es no. No necesita trabajar sus cualidades personales, no necesita ser productivo en el mundo laboral, no necesita hacer cosas en casa, no necesita hacer absolutamente nada para ser merecedor de amor. Puede ser que sus papás les hayan dado esa carga emocional desde pequeños y hayan condicionado el amor de los niños como suele ocurrir con los padres, que ahorita vamos a hablar más de eso, pero no necesita nada este niño para ser amado. Y yo les voy a decir algo muy importante que ya les dije semana pasada, pero vale la pena repetirlo las veces que sea necesario. Ese niño interior sigue dentro de ustedes.
Ahí está esa niña o ese niño inocente, creativo y alegre. Esa inocencia, esa creatividad y esa alegría inherentes de los niños es parte de ustedes. Posiblemente tuvieron que darle la espalda a ese niño o a esa niña para poder crecer y para poder llegar al mundo de los adultos. Y eso seguramente mantiene muy triste a ese niño. Pero les voy a decir una buena noticia. La buena noticia es que como ese niño sigue dentro de ustedes, esa niña sigue dentro de ustedes, pueden decidir atenderlo o atenderla ahorita mismo y darle lo que le hizo falta ustedes. Porque dentro de ustedes también existe ese padre y esa madre, dentro de cada uno de nosotros. El padre que es ese aspecto de nosotros que guía, ese aspecto de nosotros que protege. La madre es ese aspecto de nosotros que nutre. Nutre lo espiritual, nutre lo material. Nosotros tenemos la posibilidad ahorita mismo de elegir darle a ese niño o a esa niña interior lo que no le fue dado en su momento. Pero tenemos que ir hacia adentro. Y todo es esto. Todo es ir hacia adentro. La mayoría del tiempo vivimos buscando hacia afuera. Buscamos la felicidad a través de, como dijimos antes, sedar, a través de controlar nuestras circunstancias, sedar las emociones. Tratamos de constantemente no sentir, tratar de buscar ir allá afuera para poder buscar cosas que me hagan sentir mejor, pero la única manera de poder sentirme realmente en paz es a través de aprender a sentir de verdad. Y todo esto es hacia adentro. Siempre, siempre, siempre es hacia adentro. Las cosas que estás buscando realmente no están allá afuera, están allá, aquí adentro. Adentro de ti, y ahí es donde tenemos que buscar, tenemos que dedicar tiempo a eso, a conocernos, porque dijimos, no podemos amar algo que no conocemos. Este niño que hay dentro de ustedes, que sigue viviendo ahí dentro, no necesita nada para merecer amor. Les enseñaron que sí. Sus padres seguramente, con todo la inocencia de la ignorancia que seguramente tenían, les llevaron a hacer creer que su amor necesitaba ganarse, pero no se necesita. Ese niño, esa niña, no necesitaba nada para probar su amor, para merecer, ser merecedor de amor. Y entonces, y eso es lo que yo quiero que hagamos ahorita también, tratar de entender un poquito qué es lo que tuve que hacer para ser merecedor de amor. Y les pediría, si ya tienen una libreta, qué bueno. Si no, traigan una libreta, un lápiz, una pluma, para poder escribir, para poder ir viendo con los ejercicios. Y que podamos realmente ir pensando en esto, en estas preguntas que les voy a hacer. Y les pido que dos cosas que tenemos que hacer en esto. Uno es estar muy en contacto con nuestro presente. O sea, estar en contacto con lo que estoy sintiendo ahorita, estar en contacto con la situación, poder realmente hacer la pregunta y dejar que la respuesta venga casi por sí sola. En otras palabras, no dejar que la mente se meta mucho. Y a veces esto es muy difícil, pero ahí les va. No dejen que la mente se meta mucho. Porque la mente puede ser que les empiece ahora a hacer una historia grandísima. Y la mente les va a empezar a decir y acá y fum, 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 los va a llevar en un recuerdo y los va a llevar en otro y la situación que tendrían que haber hecho y cómo haberla cambiado y les empiezan a hacer toda una historia, una obra de teatro en su mente donde no es el momento.
posiblemente nunca sea el momento. Lo importante simplemente es poder identificar esos puntos. Y sí, puede ser que me lleve a un recuerdo y ese recuerdo me da una pista para algo, pero si yo me dejo llevar por ese recuerdo, después va a venir otro y luego otro y luego otro y nunca voy a hacer nada con ninguno. Entonces, un punto muy importante para poder lograr hacer este ejercicio es tratar de mantener la mente concentrada en el ejercicio, en escribir en puntos, puntos, puntos y poder salir adelante de una parte a otra. Entonces, nuevamente, que tengan libreta para poder escribir esta frase y, y que puedan ir ustedes contestándola. Permitan que solito, que su cuerpo conteste. Son esas respuestas, cuando les digo que su cuerpo conteste, son esas respuestas que llegan. Ustedes han tenido esa experiencia, todos hemos tenido esa experiencia, de que de repente piensas en algo y ¡pum! Llegó a ti la respuesta. No la pensaste, no es como que dijiste, a ver, esto más esto, no, no. De repente pusiste la pregunta y ¡pum! Llegó la respuesta. Esa es lo que queremos tratar de conectar con esa intuición que todos tenemos. Y entonces, primero, la primera pregunta, la primera frase que quiero que ustedes logren completar es la siguiente. Cuando yo era niño o niña, sabía que me querían cuando... Ahí les va otra vez, en el chat. Cuando era niño o niña, sabía que me querían cuando... Esa es la primera parte. Esto es un taller, dijimos que es el taller del amor, entonces justo tienen que haber actividades y ustedes tienen que ir hacia adentro. Cuando era niño, cuando era niña, sabía que me querían cuando... ¿Cómo era la manera en la que nuestros papás demostraban su amor? Ahí va la siguiente. La siguiente es, ¿qué tan consistente era esta muestra de afecto? ¿Qué tan consistente era esta muestra de afecto? Porque otra cosa que muchos de nosotros sufrimos es vivir a la sorpresa. Llegabas a casa y nunca sabías qué esperar. ¿Iba a haber paz o iba a haber guerra? ¿Iba a haber tranquilidad o iba a haber enojo, furia, tristeza? Y lo mismo pasaba con el amor. Hoy estaban de humor y te daban muestras de afecto o no. Entonces, ¿eran consistentes Entonces, estas muestras de afecto que hacían contigo? perdón, More, ¿me podrá repetir la pregunta? Sí, todas están en el chat, pero igual pregunta, la repito. ¿Qué tan consistente era esta muestra de afecto? Porque la primera fue, cuando era niño, sabía que me querían cuando. Entonces, ¿qué era lo que, cuál era la manera en la que mis papás demostraban su amor? Esa fue la primera. Y la segunda es, ¿qué tan consistente era esta muestra de afecto? La siguiente, la siguiente es, para recibir cariño, tenía que, ¿qué tenías que hacer para ganarte ese amor? ¿Cuál era el precio del amor? Buenas calificaciones, que te vieras bonita y delgada, que tuvieras muchos amigos, que fueras buen deportista,
¿Cuál era el precio que tenías que pagar para el amor? Que te portaras bien, que no te enojaras. ¿Qué precio tuviste que pagar para recibir cariño? Tenías que enfermarte para recibir cariño. Ahí va la siguiente. En tu casa, ¿qué pasaba cuando estabas triste o enojado? Los demás, ¿cómo actuaban? ¿Fuiste de los afortunados que recibieron acompañamiento en esos momentos? O a lo mejor como la mayoría que tenía que aguantarse las lágrimas y las niñas y los niños bonitos no lloran, que el enojo es malo y por lo tanto guárdatelo adentro y no lo expreses afuera. ¿Cómo reaccionaban las personas a tu alrededor cuando te enojabas, cuando te entristecías? ¿Los desregulabas a ellos emocionalmente? Siguiente. Cuando temo perder a alguien, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando tengo miedo a perder a alguien? Me alejo, grito, me pongo melancólico, triste, chantajeo. Siguiente, no faltan realmente ya creo que van a hacer esto nada más. Que es, si alguien me ama de verdad, entonces, completa la frase. ¿Qué debe hacer una persona que realmente me ama? Y lo que el principio que va detrás de toda esta actividad es, aprendimos del amor con el ejemplo en casa. Aprendimos del amor como nuestros padres nos amaron. Entonces yo quiero conocer mis patrones de amor. Si yo no me amo, no importa cuánta aprobación habrá allá afuera, nunca me va a llenar. Quiero que se pongan a pensar en sus respuestas.
Y piensen qué tanto sus respuestas describen obediencia, miedo, control, sacrificio. El amor para ustedes, qué tanto significaba sacrificarse por el otro, significaba quitar tus necesidades por el otro, significaba obedecer para merecer amor. ¿Qué tanto sus respuestas es miedo? Y traten de imaginar incluso en aquellos momentos en los cuales rechazaron algún amor en sus vidas porque sentían que algo no estaba bien. Como que a pesar de que todo iba muy bien, todo iba excelente, la persona se veía increíble, pero como que algo, no había química, algo no cuadraba. Piensen qué tan posible es que no se sentía familiar ese amor que les estaban dando. Cuando ustedes están acostumbrados a un amor dependiente, un amor condicionado, y de repente llega alguien a ofrecernos algo sincero, no se siente normal. Y traten de pensar en ustedes qué patrón están repitiendo. Puede ser con sus hijos mismos, puede ser con otras personas en su alrededor. ¿Qué patrón están repitiendo con otras personas? Y traten de ver qué estrategia lograron ustedes desarrollar en su infancia para conseguir el amor. Esto va muy relacionado con la pregunta de qué tenía que hacer yo para recibir cariño, ¿no? Y entonces puede ser que la respuesta es que ustedes desarrollaron una necesidad de complacer y decir que no, o decir que sí, perdón, cuando la respuesta, cuando querías decir que no. ¿Cuántos de nosotros no estamos en ese punto en donde siempre decimos que sí, aunque sabemos que, es no, que queremos decir que no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la manera en la que yo amaba en casa era justo tener que decir que sí. Y si decía que no, me chantajeaban y me decían, ¿cómo me haces esto a mí? ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo? Pero si sabes, soy tu madre, soy tu padre. No puedes hacer esto por mí. Que estoy enfermo, que estoy enferma, que me siento mal, que estoy solo, que estoy sola, etcétera, etcétera. ¿Cuánto no chantaje no existía en nuestras casas y que por lo tanto yo tuve que desarrollar una estrategia para poder complacer a la gente que estaba a mi alrededor, aunque esto implicara perderme a mí mismo? ¿Cuánto me dediqué a ser indispensable en la vida de alguien para sentir que al final no van a poder vivir sin mí? Por ejemplo, las personas que buscan siempre sacar buenas calificaciones, son los mejores en la escuela, no porque quieran realmente ser los mejores, sino porque así es como me aman. Y hay que tener cuidado con esto porque muchas de las personas en el judaísmo hacen esto con sus hijos de manera inconsciente. Y cuando sus hijos hacen algo del judaísmo y algo bonito de acuerdo a la Torá, entonces lo alabo y le digo qué bonito y le expreso todo mi amor. Y cuando no, no.
Entonces, ¿qué le estoy enseñando al niño? El judaísmo es la manera para recibir mi amor. Entonces, el niño no va a querer entrar al judaísmo por el judaísmo mismo. Él va a querer porque quiere recibir tu amor. Pero ¿qué crees? Cuando se haga adolescente, ya no le va a interesar tanto ese amor que estaba buscando tanto de ti. Entonces va a poder prescindir de él y por lo tanto alejarse del judaísmo porque no le interesaba el judaísmo desde el principio. Y ese niño que veías que se esforzaba mucho en trabajar en el judaísmo y parecía que le encantaba, no, no le encantaba el judaísmo, le encantaba la aprobación que recibía cuando hacía cosas del judaísmo. Otro punto importante, otra estrategia que podemos desarrollar cuando somos niños para recibir amor es cuidar o rescatar a las personas. ¿Cuántos no vivimos en un vicio constante de querer rescatar a nuestros padres? De esperar que algún día van a cambiar y me van a tratar diferente, me van a querer diferente, me van a aceptar y algún día van a cambiar. Porque pobrecito, pobrecita, necesita mi ayuda. No estoy diciendo aquí, obviamente, que no hay que cuidar a nuestros padres, Haz Shalom, para nada. Claro que sí. Lo que estoy diciendo aquí es que hay muchas actitudes que no tenemos que aguantar y soportar, ni siquiera de nuestros padres. Hay relaciones muy tóxicas en donde no puedo yo tener una relación completa con mis padres, porque estar con ellos es olvidarme de mí mismo. Como por ejemplo otra estrategia que podemos desarrollar es ser fuerte y no necesitar nada de nadie. ¿Sabes qué? Como no me dan cariño, entonces no necesito nada de nadie. Me hago el fuerte, me hago el solitario, me hago el autosuficiente, el independiente. Muchas veces ello implica ocultar mis emociones o mis necesidades. Y entonces, aunque me duele la panza, no digo nada porque no quiero poner triste a mamá o papá. No quiero poner más problemas en la casa de los que ya hay. No hay espacio para mis necesidades. Hay casas en donde no había espacio, había tantos problemas en casa que ¿para qué meto más problemas yo? Y ningún niño tiene que estar en un lugar donde sus necesidades no caben. Todos tendríamos que tener el privilegio de poder, en algún punto de nuestras vidas, ser lo más importante para alguien, la prioridad número uno para alguien. Nuestro deber como padres, que somos emocionalmente maduros, es quitar nuestras necesidades inmediatas por la de nuestros hijos. Y aunque yo quiera dormir toda la noche, oye, mi hijo está enfermo, ni modo, no, no hay mucho que hacer. Hay papás que no tienen la fuerza emocional para ello. Y entonces el niño aprendió a mis necesidades no importan. Importan más las necesidades de los demás. Tal vez aprendí que amor es perseguir. Amor es cuando la otra persona se vaya, yo tengo que perseguirla. Cuando la otra persona me dé la espalda, me ignore, yo tengo que buscar su atención. Entonces para mí amar significa perseguir. Perseguir a alguien que se aleja. O a lo mejor aprendí lo contrario. Aprendí que debo alejarme cuando alguien se acerca demasiado. Puede ser el mismo padre. El mismo padre y un hijo aprendió que cuando se aleja, yo tengo que perseguirlo. Y el otro hijo aprendió, yo tengo que alejarme cuando se acercan demasiado. O tal vez cuando me acercaba demasiado había problemas, había discusiones, había todo, entonces mejor me mantengo alejado. Y aprendí que tengo que alejarme. O tal vez aprendí que entre más desborde emocional, más va a mantenerse la pareja junta y por lo tanto tengo que provocar conflictos para ver si la otra persona realmente me quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las opciones de estrategias que podemos desarrollar cuando somos niños para poder buscar el amor. Cuando el amor no es condicional, que es todo relacionado a lo que empezamos hablando con la pregunta de la semana anterior.
Y es lo que dice Pirkei Avot. Todo amor que depende de algo, ese amor no se va a mantener. Mientras que aquel amor que no depende de nada, ese amor se va a mantener. Entonces, lo que quiero que estamos, lo que estoy haciendo aquí con ustedes, mi propósito de todo lo que estamos diciendo, es poder traer a la conciencia lo que ocurría en mi primera escuela del amor. En la primera escuela del amor que tuvimos fue la casa, con nuestros padres. Que muchas veces ellos mismos tuvieron una escuela de amor muy ruda, muy difícil en su propia casa. Y entonces no sabían amar. Y entonces nos amaron como podían y como la gente les decía y que no, que hay que ser rudo y déjalos llorar, etcétera. Muchos de los mitos que se siguen perpetuando incluso hasta hoy en día. Y, y causó estragos en muchos de nosotros. Y a lo que yo quiero ir ahorita es, vamos a hacer conciencia, no queremos culpar a nadie. Como dijimos antes, ante todo es compasión. Yo quiero tener compasión de mis padres por lo que ellos mismos vivieron en su casa y que me dieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Yo empiezo con compasión y termino con compasión. Compasión por mí mismo, porque yo pasé cosas que no tenía que pasar, porque yo viví experiencias que no tenía que vivir y que nadie, ningún niño de mi edad merecería vivir. Y las viví. Y me marcaron hasta hoy en día. Y lo que puedo empezar a hacer es llevar esa compasión hacia mí mismo, hacia ese niño interior que hay dentro de mí que está llorando por lo que le faltó, por lo que no tuvo, y que no tuvo oportunidad de llorar en ese momento y que ahorita yo le puedo dar esa oportunidad de llorar. Yo le puedo dar la oportunidad de que llore y que saque las emociones que ha venido cargando. Y esto es algo que todos deberíamos de hacer. Tener tiempos a solas con nosotros mismos, con nuestro niño interior. Realmente, este es un ejercicio que sí les pido que lo hagan todos los que puedan. Todos podemos, todos los que quieran. Que realmente se imaginen y visualicen a su niño interior. Y, y realmente hagan esto durante varios días. Empiecen a darle consistencia que no tuvo a ese niño. La consistencia de decir, aquí estoy presente para ti. Ahora yo soy grande, ya tengo X cantidad de años y ya puedo hacerme cargo de ti y darte todo lo que necesitas que no te fue dado en su momento. Yo te lo puedo dar. Yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo te voy a nutrir tanto en la parte corporal, que básicamente es cuando tú te nutres a ti mismo, y también en la parte espiritual, en la parte amorosa, compasiva. Y es, abraza a ese niño interior, imagínate realmente esta imagen, a tu yo de ahorita, enfrente de tu yo de a- de tu yo cuando tenía 5 años, 7 años. Imagínatelo a ese niño, incluso imagínate esos eventos en los cuales te acuerdas de ese niño tuyo que eras tú cuando tenías 5 años llorando. Imagínate ese niño que en su momento lloró por alguna situación y que no hubo nadie que lo abrazara y que tú vas a ser ahorita esa persona que lo va a abrazar y que le va a dar ese cariño que no tuvo en su momento. Y este es un ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente. Abrazar a nuestro niño, a nuestra niña interior que está lastimado, que está lastimada por todos los eventos que ocurrieron en su vida y que no tuvo esa oportunidad en su momento, ahorita tú se la puedes dar. Y empieza con compasión, empieza reconociendo otra cosa que no pudieron ver las personas que lo criaron, este niño, esta niña, que es lo especial que era, lo especial, lo merecedor de amor, incluso sin hacer nada, incluso cuando se portaba mal. También merecía amor. Disciplina también. No estoy diciendo que no. Disciplina también merecen, pero amor también. La disciplina como una extensión del amor, como hemos hablado antes.
Y ahorita este niño ya no necesita disciplina, se va a portar bien. Solo necesita amor. Necesita que lo atiendas. Y todas esas cosas que despiertan tus emociones con otras personas es simplemente un remanente de la carga emocional que está cargando este niño constantemente. Y que nosotros tenemos que ayudarlo a liberarlo de esa carga emocional. Y cuando liberemos de esa carga emocional a través de nuestra compasión y nuestra atención y nuestra presencia, cuando logramos darle esta presencia, esta atención y compasión a nuestro niño interior en sus cargas emocionales fuertes que tiene, vamos a conseguir liberarnos a nosotros mismos de nuestra carga emocional que estamos teniendo. Y no vamos a necesitar la aprobación de los demás porque nos las vamos a dar a nosotros mismos. No vamos a necesitar decir que sí cuando la respuesta es no. Vamos a poder poner límites porque estoy cuidando de mí mismo. Estoy cuidando de este niño que hay dentro de mí. Y necesito cuidar que no lo lastimen, etcétera. Entendiendo que es una alma divina, una parte de Dios, el más sencillo y el más eh, ligero de todas las personas que pueda encontrar, he creado imagen divina. Y tenemos que llegar a entender eso y conectarnos con esta parte profunda de nosotros. Muy bien. Resumiendo, tenemos que empezar a hacer conciencia de nuestros patrones con los que amamos. Este patrón se va a ver principalmente reflejado hacia nosotros, pero también a través de la manera en la que nos relacionamos y amamos a los demás. Haciendo conciencia de cómo recibí amor cuando yo era niño, puedo empezar a hacer conciencia de cómo me doy yo amor, cómo pido amor y cómo doy amor. Y puedo empezar a atender a este niño, a esta niña interior, darle lo que no recibió en su momento, para que pueda llegar a tener este crecimiento especial. Y liberarlo de esas cargas emocionales que ha tenido para poder llenarlo de amor. Cuando yo lo llene de amor, me estoy llenando de amor, va a poder rebosar esa copa de amor hacia afuera y poder realmente tener un amor sincero hacia las personas que están a mi alrededor. Por lo tanto, este es el primer trabajo esencial que tengo que atender, el amarme a mí mismo, porque amo a Hashem, porque soy una parte de Hashem. Y algo muy importante, mencionamos la semana pasada que un punto muy específico para poder llegar a amar es rezar. Pídanle a Hashem y díganle, Hashem, ayúdame a amarme tanto como tú me amas. Ayúdame a amarme tanto como tú me amas. Ese amor infinito, ese amor grandioso que tú tienes por todas las criaturas, ayúdame a tener un poquito de ese amor hacia mí. Así como tú me ves con ese cariño, con esa compasión, con ese amor, ayúdame a verme a mí mismo con esa compasión, con ese cariño y con ese amor. Y, y no dejen de rezar, no dejen de rezar por pedir a Shem esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. ¿Cómo aprender a amarse sanamente sin caer en los extremos? ¿Puedes tratar de decir como por ejemplo a qué te refieres de extremos? Ya sea abriendo tu micrófono o en el chat. Ok. Eh, es decir, es que yo he escuchado que se da más en las mujeres, pero también en los hombres últimamente, que, por ejemplo, compañeros, compañeras de trabajo, así.
O en otros lugares que, oh, ya estoy aprendiendo a amar, me siento empoderada, me siento empoderado. Entonces, me he dado cuenta que a veces caen en el egoísmo y bueno, yo les he comentado que no es así, o sea, no es como, por ejemplo, ya, ¿cuál es la palabra? Eh, no por eso como uno cree a los hombres o las mujeres, o sea, bueno, lo voy a hacer como es, o sea, tampoco como caen de que todos son malos, todos son malas, y así, no, a eso me refería con no caer a los extremos, sino un equilibrio, o sea, un amor sano. No sé si lo estoy explicando bien, pero sí, tampoco como Paquita la del barrio o algo así, ajá, en ese sentido, o sea, me ha tocado conocer así, bueno, sobre todo compañeras. Entiendo, entiendo. Realmente lo que podríamos decir es que, o sea, el amor real, el amor verdadero, no existe extremos, porque como dijimos, entre más uno entra en el amor de verdad, más uno puede ir limpiando todas aquellas cualidades negativas que uno está teniendo. Y todas estas como respuestas que tuvimos hacia el amor cuando éramos niños. Y esto, correcto, el ego muchas veces tiende a hacerse pasar por, por amor, por amor propio, ¿no? Y es muy importante tratar de aprender a distinguir y no confundir el ego del amor propio, porque puede ser, o sea, puede pasar por ahí. Y la manera de poder llegar a darse cuenta de cuando mi amor es realmente un amor un amor propio, real, o es ego, es cómo se refleja hacia los demás. O sea, cuando mi relación hacia los demás mejora, mi percepción, principalmente es esto, mi percepción hacia los demás mejora, quiero acercarme más a los demás, quiero dar más, quiero tener relaciones significativas, íntimas con las personas. Eso es una manera en la que yo puedo darme cuenta si mi amor es realmente amor o es ego. Porque el ego no quiere a los demás. Incluso, porque quiero hacer, a veces el ego quiere hacer cosas por los demás, pero no por la acción, sino por lo que los demás van a decir de mí. Entonces, realmente tratar de ser honesto con uno mismo y decir cuál es la motivación de mis acciones, eso me puede ayudar muchas veces a ver qué es lo que lo está motivando. Si es el amor propio o es el ego y que muchas veces se excluyen uno al otro. Porque si yo lo hago con amor verdadero, entonces no espero nada a cambio. Pero si yo lo hago con ego, entonces todo lo importante es el resultado al final. Cuánta gente me elogia por la buena acción que hice, cuánta gente me está viendo al momento de hacerla. Entonces eso no es amor propio, no es amor por los demás, eso es ego. Estoy alimentando mi ego y que el ego es un resultado de la falta de amor, porque cuando yo necesito que los demás me aprueben es porque yo no lo tengo esa aprobación hacia mí mismo. Yo no puedo aceptar a mí mismo como soy y por lo tanto necesito la validación externa. Y voy a estar buscando esa validación externa constantemente. Entonces, la manera nuevamente es volver a conectarte con lo interior, con lo profundo, con este niño interior que tenemos todos dentro, con esta neshama pura que tenemos todos dentro, que es parte de Dios. Y nuevamente, como dijimos, entre más entramos a este aspecto de nosotros, más llegamos al bitul, más llegamos a la anulación de nuestro ser, pero no como una anulación en donde me deprime, es una anulación que me empodera en una manera real, porque si yo soy un, un conducto de la divinidad, si yo solamente soy un conducto a través de que está actuando un mensajero de Dios en este mundo, entonces realmente puedo liberarme de los resultados. Yo solo soy un mensajero, entonces puedo realmente decir si voy a emprender un negocio. A final de cuentas, yo hago mi parte, yo no tengo mucho más que hacer que mi parte. Y lo demás se lo dejo a Hashem, entonces me libera de muchas cargas emocionales. Yo, por ejemplo, si yo entiendo que ahorita soy un conducto de Hashem dando esta clase, entonces me libero mucho de los resultados, de que tantas personas están conectadas, de que tantas personas los van a ver en YouTube, que tantas personas les gustaron o no les gustaron. Me libero de todo eso porque yo solamente estoy cumpliendo con mi función.
presión de dar una clase, que obviamente es difícil llegar a ese estado, pero ese estado viene justo como un amor propio. Yo no necesito la aprobación de allá afuera porque yo me puedo, yo estoy feliz conmigo mismo. Esa es la meta de que tengo que llegar, ¿no? Yo cuando tengo ese amor propio, entonces el ego no necesita la valoración externa. Entonces, nuevamente, son dos opuestos que parecen ser juntos, pero no, son opuestos. Cuando yo más aumento en amor propio, más aumento en conocer la parte interior de mí, que es una parte divina, que solo soy un mensajero, un conducto de Hashem y llevo al bitul, llevo a la anulación, eso es lo contrario del ego, que lo que quiere es buscar la aprobación de los demás. Entonces, sí, hay que tener cuidado de no engañarnos y pensar que estamos en amor propio poniendo límites sanos cuando realmente es el ego el que está hablando y todo va mucho a través de la motivación. Espero que haya quedado claro. ¿Alguna otra pregunta? Pueden mandarla en el chat, abrir sus micrófonos, levantar su mano. More, Adelante. de verdad, de corazón, así de verdad, excelente, excelente plática, excelente capacidad para hacer reflexionar. Gracias. No tengo preguntas que hacer, antes tengo que entender primero lo que apuntamos. 100%. Es un mundo de respuestas. Así es. Así es, pero como dijimos al principio, tampoco dejen que la mente se, eh, se adueñe, digamos, del ejercicio, ¿no? Porque ahí es donde nos puede llevar nuestra mente incluso a la depresión. O sea, estas preguntas que están diseñadas para traer a la conciencia nuestros patrones y mejorarlos, puede llevarnos a la culpa, puede llevar a culparnos a nosotros mismos, a los demás y a una infinidad de cosas que no es el camino por el cual queremos ir aquí. Y eso lo hace la mente automáticamente, porque eso es lo que la mente sabe hacer. Entonces tenemos que tener cuidado de la mente en este tipo de ejercicios, que no se apodere y nos lleve la mente de manera sin rumbo. Tenemos que nosotros ser los que controlamos a dónde se van nuestros pensamientos y no permitir que si llega un pensamiento nos lleve al siguiente y al siguiente sin ningún tipo de orden, sino poder realmente que sea más visceral, más en el cuerpo que en la mente, en aquella parte de la intuición de nosotros, y ahí es donde va a sanar. Ahí es donde yo voy a poder perdonar las cosas que viví cuando era niño, porque puedo entrar en la compasión y poder a partir de ahí empezar a sanar y perdonar y poder avanzar con esas áreas de mi vida en las cuales a lo mejor no recibí lo que sentí que tenía que haber recibido y a lo mejor lo que sí tendría que haber recibido no lo recibí. Entender que es esa oscuridad, digamos, incluso que vivimos, la que nos formó como somos y la que nos permite tener nuestra visión que tenemos ahorita, etcétera, etcétera. Realmente lo que quiero dar a entender simplemente es tengan cuidado de que estas preguntas no los lleven por un hoyo de desesperación, sino les permitan más bien profundizar en su interior y realmente llevar al perdón, a la compasión, a sentimientos positivos de crecimiento. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Muy bien. Pues muchas gracias entonces por los que estuvieron conectados con nosotros hasta el final y gracias por hacer los ejercicios, los que lo hicieron y estar presentes. Sí, adelante Angie. Abra su micrófono, recuerden. Am, puede ser que cuando, bueno, yo pienso, para mí fue todo, era ecuánime más cuando estábamos más pequeños, fuimos 6 y por mucho tiempo yo fui la única mujer. Entonces, para mí más fue cuando ya fuimos adolescentes, que a veces yo tenía que competir con mis hermanos, porque yo era mujer y se suponía que yo no debería hacer esto y lo otro. Entonces, para mí no fue tanto la niñez, sino más bien en el tiempo más de la adolescencia. Entiendo. Sí, 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 adelante. no, no, porque
esto de niñez, pues no, fui afortunada de que no tenía que hacer nada para que me amaran, entonces ninguno de nosotros. Entonces no había competencia ni nada y nuestros padres nos daban todo, pero ya que fuimos adolescentes y más porque era la única mujer, entonces mi papá a veces no me dejaba hacer esto y lo otro, pero como mis hermanos pueden hacer esto, pero tú eres mujer. Entonces, para mí fue más difícil en la adolescencia. Entiendo, por un lado qué bueno y qué afortunada que pudo tener una niñez bastante librada, vamos a llamarlo así, y realmente puedo decir que es justo en donde la mayor cantidad de cosas se van guardando, especialmente los primeros 7 años de vida, es donde la Ujú. mayoría de nuestras cargas emocionales se van guardando. Y una persona que tiene la ventaja de haber tenido el amor necesario y suficiente en esas etapas es cuando más es muy afortunado. En la adolescencia, por un lado, también es una etapa de renacimiento, es equiparable a la primera etapa también en cierto aspecto, porque es cuando empezamos a restaurar todas nuestras neuronas, todos nuestros eh, circuitos neuronales se van podando para poder volver a empezar y es como una nueva infancia también. Entonces por eso es una etapa tan complicada para los adolescentes porque no son ni niños ni son adultos. Entonces ahí es donde tienen que empezar a desarrollar su propia personalidad. Entonces realmente, a final de cuentas, el punto del ejercicio es que uno pueda ver qué patrones llegamos a desarrollar debido a nuestros efectos en la crianza. Entonces espero que igual haya podido reconocer aquellas cosas que van formando sus patrones y puede ser que haya sido muy positivo igual los patrones en casa y espero que haya sido así y esa es la idea es poder aprender a reconocer, poder aprender a amar, poder aprender a ir hacia adentro y poco a poco si hay algo que sanar, irlo sanando. Gracias. Excelente. Excelentes clases. Muchas Lo gracias. agradecemos. Con gusto. Bueno, pues Hashem nos vemos entonces el día domingo que espero algo así. ¿Alguien más tiene un comentario o una pregunta? Muchas gracias, More, por la Con clase. gusto. Excelente Nos clase. vemos, Besrat Hashem. Buenas noches.